tenemos es que para la Asociación Europea no tiene sentido diferenciar entre útero bicorne o didelfo. Lo que habla es que pueden ser úteros que son incompletos, completos o que además se han combinado con falla de reabsorción. ¿Cómo lo consideran ellos? Se debe medir que esta indentación sea mayor del 50% para decir que es incompleto. ¿50% de qué? Del espesor del miometrio. La pregunta es, ¿pero qué espesor miometrial utilizo? Si utilizo en 2D, observen, en esta imagen que estoy tomando dos porciones del miometrio anterior y posterior. Lo sumo, saco el promedio y en este caso es 14,8. Pero lo que encontraron, que esta medición no es equilibrada, porque ese 50% no siempre es efectivo. Y este trabajo del doctor Ludwig, que demuestra cómo una paciente, dependiendo su tamaño, cómo puede una paciente tener un útero normal a un útero anormal. Y además, ¿en qué lugar? Porque hay pacientes que tengan el útero un poquito más engrosado una pared que la otra. Por lo tanto, hubo un consenso que se hizo con la gente de Legere y decidió que la medición en 2D para determinar el espesor miometrial a partir de ahora se debe hacer en un corte sagital del útero, visualizando desde el fondo de la cavidad endometrial hasta el orificio cervical interno. Entonces, se toma la mitad de esta distancia y ahí se mide y se saca el promedio, es decir, a la mitad de la distancia. En este caso, me daría 14,8. Y entonces, cuando hago la representación, si tuviera una indentación, tendría que tomar esto. Ahora, fíjense, esta misma paciente, que la horizontalicé un poco y vean con un ángulo diferente en el cual estoy sonando a este útero, cómo cambia el punto de corte. El 50% es una diferencia. Y por ecografía en 3D, lo que propone es lo siguiente. En el caso de tener un fondo uterino completo, se traza una línea que vaya por el fondo del endometrio y se mide la distancia que hay hacia el fondo del miometrio. Ahora, cuando el útero es completo, la medida se hace de esta línea hacia el fondo. En este caso podemos observar estas tres medidas, mientras que cuando el útero es doble se mide en uno de los extremos. Entonces, una vez obtenida esta medida, me fijo si lo que está por debajo excede o no al 50% para definir las diferentes alteraciones, que pueden ser tanto de la escotadura como del tabique o la parte de indentación interna del miometrio. Una vez que tenemos todo esto, lo primero que deberíamos diferenciar es un gran conflicto, que es un útero es arcuato o un útero es tabicado, porque en ocasiones el útero arcuato adquiere cierta forma de difícil diferenciación. Según la clasificación y la guía que dio el Colegio Americano, considera útero septado cuando la profundidad de esta línea sea mayor a 1,5 centímetros y cuando tiene un ángulo que sea menor a 90 grados. Mientras que para considerar arcuato, con que mida menos de 1 centímetro y tenga un ángulo mayor de 90. Ya ustedes podrán observar que no existe qué hacer con las pacientes que miden más de 1 y menos de 1,5. O sea que en este límite nos deja una gran zona gris. En el caso de Legere, lo que propone es, primero, evaluar el fondo, que si el fondo no tiene menos del 50%, el útero es único. Si es más de 50, era un útero doble. Y lo que habría que evaluar sería la extensión de esta indentación interna. Cuando supera más del 50% del espesor miometrial tomado en 2D o 3D, lo consideramos como útero septado. Si es menos del 50%, es arcuato. Y la otra opción es que sea completo, que lo vemos completo. Ahora, esto, desde la teoría, está muy clara, pero observen, en este caso,
este también es un útero arcuato. Observen cómo cuando ustedes se fijan, acá hay menos de un 50%, pero acá este útero arcuato está teniendo más del 50% porque mide 14 milímetros. Por lo tanto, el primer conflicto que estábamos teniendo es que en este caso la clasificación de Esgre sobredimensiona como úteros septados a los úteros arcuatos, generando un intervencionismo innecesario. Por lo tanto, estamos viendo que acá existe un conflicto. ¿Qué hacemos con las pacientes que tienen un tabique entre 1,1 y 1,49, que es bastante importante la cantidad de centímetros que tenemos, y que en el otro caso, saben, con el 50% se sobredimensiona? Para esto, este comité de expertos, hecho por denominado CUME, reanalizó todas las variables y encontró que los mejores marcadores fueron los siguientes. Consideran como útero tabicado cuando el ángulo de sus paredes superiores internas sea menor a 136 grados, a excepción de que el borde sea más redondeado, como en el caso que les mostré acá, bordes más redondeados, tiene que ser menor a 140 grados. Y si trazo una línea desde la cavidad interostial que sea mayor a 10 milímetros, o si quiero considerar el espesor de la pared que sea mayor al 110%. Lo otro que debemos evaluar es el cuello uterino, porque el cuello puede ser único, doble o estar tabicado. Entonces, el primer objetivo que tenemos es la observación directa. No obstante, sabemos que a través de la especuloscopía podemos observar un solo orificio cervical, porque el segundo sea lateral, como está generalmente y no es visible, o bien porque sea uno solo hacia la salida, pero que adentro se bifurque. Por lo tanto, tenemos que utilizar la 3D, pero la 3D tiene que ser en un barrido exclusivo del cuello. Es decir, no me concentro en visualizar el fondo, sino que tengo que visualizar mejor el cuello. En ocasiones tengo que hacer dos barridos, uno para el cuerpo y otro para el cuello. Con respecto a la vagina, sabemos que el método de elección es la observación directa. Existen trabajos sobre la evaluación en 3D, pero realmente no aportaría mucho más que la observación directa. Una vez completado estos criterios diagnósticos, la pregunta es, ¿le voy a hacer a todos o existe algún protocolo por paciente? Y esto va a depender de en qué momento estoy haciendo el diagnóstico. No es lo mismo la visualización en una paciente que consulta por una amenorrea primaria a una paciente que sea un hallazgo causal que ya ha tenido hijos y no le alteró la paridad, a una paciente que no tiene gestas previas o que es una abortadora recurrente o se encuentra con infertilidad. Tengamos en cuenta que la amenorrea primaria puede estar causada por hipoplasias, por agénesis, pero también por tabiques, producto generalmente de la mala reabsorción de los tabiques vaginales. Y esto genera una hematómetra, diferente a que no tuviera útero. Por lo tanto, todo comienza con un examen físico, una ecografía 2D. En caso de no ser concluyente, se puede plantear una ecografía 3D transvaginal o transrectal, o directamente una imagen por resonancia magnética, que sería el método de elección en este caso. Si el hallazgo es casual, sin alteraciones, en la ecografía voy a hacer el diagnóstico de sospecha en 2D y puedo pedir una 3D. Realmente, si una paciente tiene una malformación uterina que no le ha afectado la paridad, habría que evaluarse, si no es concluyente, si vale la pena hacer una resonancia magnética. Mientras que si la paciente no tuvo gestas y es un hallazgo por la ecografía, o es una abortadora recurrente o consulta por infertilidad, comenzamos con la 2D y seguimos con el protocolo que corresponde. Haremos la ecografía 3D, eventualmente la 3D con histerosonografía y en caso de no ser concluyente, una imagen por resonancia magnética. ¿Cuál sería la propuesta metodológica que recomiendo yo como cascada de orientación diagnóstica a todas estas patologías? Recordemos que vamos a comenzar siempre con ecografía 2D.
Si hago la ecografía en 2D y el útero no es visible o es parcialmente visible, tengo que pensar en una agenesia. Por lo tanto, debo confirmar con una resonancia magnética. Cuando yo tengo el útero que es visible, en ese mismo momento, eventualmente, ante la duda, mido cara anterior, cara posterior, por si voy a utilizar la técnica de Eschgre, si no, no es necesario. ¿Y qué puedo encontrar? Que el útero sea pequeño. Si el útero está pequeño, lo primero que tengo que evaluar es el endometrio. Cuando veo que no está el endometrio visible, infiero que es un Rokitansky y entonces voy a solicitar una confirmación por resonancia magnética. Si es visible, estaríamos hablando de la posibilidad de un útero infantil. O sea, ese útero posiblemente tenga conflictos en contener al embarazo. Si yo veo un cuerpo único y que se desplaza lateralmente, tengo que pensar en un útero unicornio. Si está centralizado, voy a mirar el endometrio. Si el endometrio es único, pequeño, en el corte axial lo vemos todavía más pequeño, pienso en un útero dismórfico. Ahora, si lo veo doble, el endometrio completo o parcial, me voy a fijar en el contorno. Si el contorno del útero es regular, estoy pensando que es un solo cuerpo con dos cavidades, o sea que puede ser o un tabicado o un arcuato. Ahora, si es lobulado, estoy pensando que son dos cuerpos uterinos que están juntos pero no están fusionados. Y sí puedo ver que los dos cuerpos uterinos estén separados. Por lo tanto, acá estaríamos ante la posibilidad de un útero doble. Si yo tengo un Rokitansky o un útero infantil, la resonancia será indicada, pero con todo lo demás estoy obligado a hacer una ecografía en 3D. Con la ecografía 3D, lo primero que debo hacer es mirar los 2/3 del fondo. Recuerdo que ya debía haber medido las paredes anteriores y posteriores del miometrio según las normas recién descritas. Si no, recordemos que debemos medir el miometrio en el fondo uterino para tener un valor. Acá me puedo encontrar ante dos circunstancias. La primera es que el útero no tenga indentación y que sea un útero sin indentación y muy lateralizado. Entonces lo que voy a pensar es que es un útero unicornio. Recuerden, ante la presencia de una masa lateral al útero, especialmente hacia el lado contrario del que está inclinado, sospechen siempre la posibilidad de un útero rudimentario. Ahora, si está centralizado, o bien tiene una indentación que la voy a tener que medir, recuerden, menor de 1 centímetro o menor del 50%, me está hablando de que es un útero con cuerpo único, y si es de más de 1 centímetro o más del 50% la indentación externa, me dice que es un útero doble. En el caso de que esté centralizado o que tenga criterios de que es un útero único, lo que voy a tener que mirar ahora es los 2/3 del fondo de la cavidad endometrial. Si yo veo que tengo una cavidad endometrial con la forma típica, que sería una forma trapezoidal, estoy hablando de un útero infantil. Si la cavidad endometrial tiene forma de T, de Y o de I, que lo vamos a caracterizar cuando tengo un ángulo cornual interno menor a 40 grados, cuando tengo un ángulo cuerno-cara externa mayor de 130, o que tengo una indentación máxima miometrial a nivel de la unión cornual con el endometrio mayor de 7 milímetros, lo defino como dismórfico. Ahora bien, si yo tengo una indentación menor a 1 centímetro, si tengo un ángulo cuando es en punta mayor de 136 grados y si es redondeado mayor de 140 grados, o que el espesor de la parte externa de la indentación máxima sea menor al 110% del miometrio lateral, voy a definirlo como arcuato. Si cambia, si es mayor de 1 centímetro, menor de 136 grados, que me está hablando que es un borde más agudo, y si es redondeado, menor de 140, o que excede 110, ya tengo diagnóstico de que está ubicado. Si tiene más de 1 centímetro
o más del 50%, estoy hablando de la presencia quizás de dos úteros. Y estos dos úteros, recuerden que pueden ser simétricos o asimétricos. Cuando la simetría es muy marcada, piensen en la posibilidad que estén ante la presencia de un útero unicornio con cuerno funcional. Mientras que si sean ligeramente asimétricos o simétricos, tengo que ver los ángulos que se forman. Si son dos cuerpos uterinos, el ángulo de separación va a ser mayor, y si están más cerca va a ser un útero bicorne. Si son agudos, útero bicornes; si son graves, son didelfos. No se olviden que los úteros bicornes pueden combinarse con una falla de reabsorción, dando que ese tabique sea mucho más grande, sobre todo en los que son bicornes incompletos, con un tabique y comunicación hacia el final. Pero en estos casos, en estos últimos tres casos, es fundamental la visualización por 3D del cuello, que puede ser único o puede ser doble. Y recuerden que en el caso de que ustedes estén visualizando un útero tabicado con un cuello doble, en realidad lo que están es ante la presencia de un útero tabicado completo. Si el diagnóstico por 3D no es categórico, ni aún complementándolo con la histerosonografía, recuerden que es necesario corroborar con una resonancia magnética. Muchas gracias, y a continuación los dejo con algunos ejercicios para reafirmarlos con